buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, hoy es lunes y vamos a comenzar la clase esta de el libro de Josué. A ver, libro de Josué. Ay, Dios mío, yo no sé por qué yo digo esto. Quiero estudiar el libro de Oseas, un libro muy bonito, y vamos a aprender acerca de algo, acerca de Dios, pero yo tengo que hacer unos ajustes aquí, como siempre, que siempre lo hago. Entonces tengo que hacer los ajustes estos aquí. A ver, si ya venimos aquí. Oh, pero me pasé. Ya tenemos aquí, vamos a ver si los ajustes. Y ya estamos en vivo aquí. Pero déjeme terminar de hacer los ajustes, esto que tengo que hacer para poder comenzar nuestra clase de hoy. Aquí. Sí, aquí. Ya está el capítulo. Aquí. Y vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar, buenos días, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar el libro de Oseas, capítulo 4 versículo 3. Vamos a comenzar, no, vamos a continuar. Estamos en el libro de Oseas, capítulo 4 versículo 3. Y dice así: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Mira para eso lo que está diciendo, pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contiende con el sacerdote. Mira lo que está diciendo aquí el, el profeta Oseas. ¿Ok? Dice, fíjate lo que le está diciendo a Israel, escucha la palabra del Señor, escucha la palabra del Señor. El Señor tiene algo en contra ti, tiene querella en contra ti. ¿Por qué? Porque no tiene fidelidad ni tiene misericordia, no tiene fidelidad ni tiene misericordia. No tiene conocimiento de Dios en la tierra, no tienen ningún tipo de conocimiento de Dios, no tienen misericordia, no tienen fidelidad. Solamente que usa lo que tienen, solo tienen perjurio, tienen mentiras, son mentirosos, son asesinos, roban, son adulterios y emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Entonces siempre con la violencia y el homicidio tras homicidio se suceden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por eso la tierra está de luto, porque el morador en ella van a morar junto con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar van a desaparecer. Por eso es que están en luto la tierra, porque todo eso va a desaparecer. Va a desaparecer el morador, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar también van a desaparecer. Pero mira lo que lo dice aquí, pero que nadie contienda ni nadie reprenda, que nadie contiende ni nadie reprenda. ¿Por qué? Porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote, que el pueblo prácticamente está hasta contendiendo con el sacerdote, está contendiendo con el que lleva la ley, el que dice las cosas que se deben hacer. Entonces están contendiendo con él. Entonces cuando se contiende con esas personas que son responsables,
siempre va a haber enemistad y no se va a poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Versículo 5. Ok, vamos para el versículo 5 ahora. Versículo 5. Tropezará de día y tropezará también el profeta contigo de noche y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mira lo que le está diciendo aquí, o sea, al pueblo aquí, al pueblo a los judíos. Mira lo que le está diciendo aquí en el versículo 5, ¿no? De que de día van a tropezar y tropezarán también con quién. De noche van a tropezar con los profetas y tropezará también el profeta contigo de noche y destruirá a tu madre. El profeta siempre va a decir las cosas que tiene Dios, que Dios quiere que él diga. Entonces el profeta siempre se lo va a decir. Y entonces mira cómo dice, ¿y tú no sabes por qué? Tú no sabes por qué es todo eso. Porque el pueblo de Dios ha destruido el conocimiento, no quiere conocer a Dios. No, han rechazado el conocimiento de Dios, han rechazado las cosas de Dios. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a rechazar a ellos también. Dios lo va a rechazar porque ellos han rechazado a Dios. Y entonces, ¿para qué lo va a rechazar? Para que no sean malos sacerdotes de él. Para que ellos no empeñen el papel de sacerdote. Se han olvidado de la ley de Dios. Y entonces, como se han olvidado de la ley de Dios, Dios se va a olvidar también de ellos. Versículo 7. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimenta y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo así será el sacerdote, los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras y comerán, pero no se saciarán, se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Mira el castigo que le va a dar Dios, mira lo que Dios le va a hacer. Mira, fíjate, cuanto más se multiplicaron, más pecaron. Mientras más se crecieron, pues no se dieron cuenta de que Dios le había hecho una promesa a Abraham de que se iba a nacer una buena nación y de que no se podía ni contar, iba a ser mucho más numeroso que la arena, la arena no se puede contar, ¿no? Pero entonces mira lo que está diciendo aquí, que mientras más se multiplicaron, más pecaron contra Dios. Y entonces Él va a cambiar eso por su gloria y afrenta. Entonces el pecado de su pueblo se alimentan, el pecado del pueblo de Dios se alimenta con qué? Con iniquidad. Y entonces, ¿qué hacen? Que hacen los deseos de ellos. Y el pueblo será sacerdote, así será el sacerdote también. El sacerdote también va a ser castigado según sus obras. Según lo que el sacerdote haga, va a ser castigado por las cosas que está haciendo mal. Entonces, ¿qué dice? Pues que van a comer, sí, van a tener comida, pero no se van a saciar, no se van a saciar y se van a prostituir, pero no se van a multiplicar. No se van a prostituir, pero no se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque han dejado de hacerle caso a quién? A Dios. A Dios hay que hacerle caso. Entonces, todas esas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque ellos no le están haciendo caso a Dios. También nosotros hoy en día tenemos que hacerle caso a Dios. ¿Ok? Versículo 11. La prostitución, la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta su ídolo de madera y su vara les informa, porque en un espíritu de prostitución los ha descarriado, porque en un espíritu de prostitución los han descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios.
Ofrecen sacrificios sobre los cumbres del monte y queman incienso sobre las columnas. Debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque el hombre mismo se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Mira aquí en el 11, mira lo que dice aquí. En el versículo 11 estamos estudiando el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 11. La prostitución, el vino y el mosto que están en juicio. Cuando te están prostituyendo, cuando están tomando vino, cuando están alabando a otros dioses, eso le quita el juicio. Dice, mi pueblo consulta ídolos. El pueblo de Dios está consultando ídolos de madera. Esos están hechos por la forma de los hombres. Y su vara les informa. Entonces, lo que están haciendo es un espíritu de prostitución, porque se están prostituyendo con otros dioses, apartándose de quién, de Dios verdadero, que Dios los sacó a ellos de Egipto. Dios los condució por todo el desierto y los trajo a la tierra prometida, como se los prometió. ¿A quién? A Abraham. Entonces mira cómo ofrecen sacrificio sobre las cumbres, queman incenso sobre las colinas, debajo de la encina, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. O ellos entonces se están prostituyendo, las hijas de ellos se están prostituyendo y las nueras también están cometiendo adulterio. Pero no él no va a castigar, dice que no va a castigar a las hijas cuando se prostituyan, ni vamos, tampoco se lo va a hacer a las nueras que cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con ramera y ofrecen sacrificio con la ramera del culto pagano. Y se ha perdido, el pueblo ha perdido el entendimiento de quién, de Dios. Han perdido las cosas de Dios, entonces están haciendo las cosas de los paganos y de los ídolos. Versículo 15. Aunque tú, Israel, te prostituya, que no se haga culpable Judá, tampoco vayáis a llegar, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive el Señor, puesto que Israel es terco como novilla indómita, lo pastorea ahora el Señor, como un cordero en campo, en espacio. Efraín se ha unido a los ídolos, a los ídolos. Déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento lo envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Mira cómo dice aquí en el versículo 15. Aunque tú, Israel, te prostituya, que no haga culpable Judá, tampoco vayas a llegar, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive el Señor. Entonces que no se prostituyan, que se están prostituyendo. Entonces también, ¿qué están haciendo? Que están alabando al Señor, están diciendo, vive el Señor. ¿No me entiendes? Puesto que Israel, porque Israel es terco como novilla y tomita. Que fíjate la pregunta que le hace, ¿no? Fíjate que es la pregunta que le hace. Los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campos espaciosos. Efraín se ha unido a los ídolos. No, Dios no lo puede pastorear. ¿Por qué? Porque Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo, acaba su bebida. Se entregaron a la prostitución, se entregaron a los príncipes y amaban mucho la ignominia. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Que el viento los vuelve en sus alas y se avergonzarán
de su sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este capítulo 4? Que todos ellos se pusieron a estar adorando a otros dioses, se prostituyeron con dioses ajenos. Entonces estaban siendo ignorantes de la palabra de Dios. Hoy en día muchas de las personas son ignorantes a la palabra de Dios, no quieren saber lo que la palabra de Dios dice. Ellos estaban ignorando lo que Dios le estaba diciendo, se lo estaba diciendo por los profetas, pero que ellos le ignoraban. Hoy en día también nosotros ignoramos ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo nosotros ignoramos la palabra de Dios? No leyendo la palabra de Dios, porque Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. Nosotros tenemos que saber lo que Dios nos está diciendo a través de la Biblia. Entonces, a veces de que somos tercos y que no queremos conocer lo que Dios nos quiere decir. Sí, nos gusta hablar con Dios. Nos gusta hablar con Dios y pedirle esto y decirle esto y papito mío, qué sé yo, que ayúdame, pero no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Y el problema más grande que tenemos nosotros es que nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar. Vamos ahora para el capítulo 5. Estamos en el libro de Oseas, capítulo 5. Vamos a comenzar el capítulo 5. Oíd estos sacerdotes y estad atentos, casa de Israel, casa de rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues lazo habéis sido en Mizpah, y rey tendida sobre Tabor, y los rebeldes se han ahondado en la prohibición. Pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel, no me oculta, porque ahora te has prostituido Efraín, se ha contaminado Israel. No le permitan sus obras, volverá a su Dios, porque hay un espíritu de protección dentro de ellos y no conocen al Señor. Además, el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel e Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no le encontrarán. Se han retirado de ellos. Han obrado perversamente contra el Señor porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora devotará la luna nueva junto con sus heredades. Vamos a desmenuzar aquí, vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 1. Mira, dice, oye estos sacerdotes, que los sacerdotes deben escuchar, estén atentos, a Israel esté atento a las cosas que escucha la casa, escucha los reyes, todo el mundo debe escuchar, porque ahora se le va a hacer un juicio, los rebeldes se han abandonado la permisión, pero los castigaré, él lo va a castigar, Dios dice que lo va a castigar a todos ellos, dice que conoce a Efraín y que conoce a Israel, que no se oculta, porque ahora te has prostituido Efraín y se ha cometido Israel, ha contaminado a Israel. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo que está diciendo aquí Dios? Que él conoce a Efraín, él conoce a Efraín, él conoce a Israel. Entonces, que nadie se puede ocultar, nadie se puede ocultar. Dios sabe de que ellos se están prostituyendo. Dios sabe de que ellos están adorando a otros dioses. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Y una de las cosas, muchas veces nosotros actuamos a la forma que nosotros actuamos, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Y Dios sabe principalmente lo que tenemos nosotros en nuestros corazones, como Dios sabía de que esas personas se estaban prostituyendo con ídolos. Nosotros también tenemos que tener cuidado porque ahora hay muchos ídolos. Está el internet, están los carros lindos, están las mujeres lindas. Hay muchos ídolos que nos pueden sacar de las cosas de Dios. Los ídolos. Cuando hay una cosa que usted ama más que a Dios, cuando hay una cosa de que usted hace mucho más que por Dios, esos son sus ídolos, porque primeramente
nosotros tenemos que poner a Dios en todas las cosas, en todas las actividades, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Tenemos que poner a Dios primero. Entonces le está diciendo aquí en el 4, no le permitirá a sus obras volver a Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Hay un espíritu de prostitución dentro de ellos, pero ellos no conocen al Señor. Además, el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Entonces, mira lo que está diciendo, que es un espíritu de prostitución lo que tienen dentro de ellos, que ellos se prostituyen con otros dioses, que ellos se prostituyen con otros ídolos. Entonces está diciendo que el orgullo de ellos está testificando contra ellos mismos. El orgullo testifica contra ti mismo. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado, y es un pecado que casi todos nosotros tenemos, que somos orgullosos y nos gusta que nos den la gloria a nosotros y queremos hacer todas las cosas por todos nosotros y que todo el mundo está por debajo y nosotros estamos por arriba. Ese es el pecado más fácil y más simple que nosotros podemos ver entre nosotros mismos. Y eso a Dios no le agrada. Dios ama a las personas que son humildes. Dios es humilde. Jesús era humilde. Dios es humilde porque Dios nos perdona a todos nosotros por las iniquidades que nosotros hacemos. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, no orgullosos. ¿Ok? Versículo 8. Tocar la bocina en Huibea, la trompeta en Ramá, sonar alarma en Bet-Aven, alerta de Jazmín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré como agua mi furor. Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandando, porque insistía en seguir mandato de hombre. Yo, pues, soy un polía para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá es la herida, ¿qué sucedió? Efraín se fue a Siria, envió mensaje al rey Jareb, pero él os podrá sanar ni curar vuestras heridas, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré mi ira y arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que conozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Mira qué cosa más bonita está aquí diciendo de Dios, el castigo que le va a dar a todos ellos. Mira. Mira lo que Dios le está diciendo aquí. Le está diciendo a Oseas que toque la bocina. ¿En dónde? En Gibea. Que toque la trompeta. ¿En dónde? En Ramá. Y que suene el alarma. ¿En dónde? En Bet-Aven. Que lo alente, que alente también a las personas que están en Benjamín. Efraín, le está diciendo que Efraín no va a ser desolada en el día de la represión y que la tribu de Israel él le hace saber lo cierto a la tribu de Israel. Los príncipes de Judá son como son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré como agua mi furor, que va a derramar, el furor de eso lo va a derramar como agua, porque él está mirando todas las cosas que ellos están haciendo, que se están cometiendo abominaciones con los ídolos, que están glorificando a otros ídolos, que están adorando a otros ídolos, a otros reyes,
Y eso no le gusta a Dios. Fíjate cómo dice aquí, Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Aquí está en el versículo 11, dice, Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir el mandato de hombre. ¿Por qué era que estaban, por qué era que estaban quebrantados? ¿Por qué era que estaban oprimidos? ¿Por qué? Porque insistían en los mandatos de los hombres. Hoy en día, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantos problemas en la iglesia? Porque nos estamos guiando por la palabra de los hombres. La palabra de los hombres son los que están teniendo la autoridad en muchos lugares. Y eso es un no, eso es un no para las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas y nosotros tenemos que hacerle caso a quién, a Dios. Y cuando hay un hombre que nos está diciendo a nosotros cualquier cosa que sea contrario a lo que dice la palabra, nosotros tenemos que tener cuidado y nosotros tenemos que hacer, obedecer a lo que dice la palabra, no obedecer a lo que dicen los hombres. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, de que muchas personas nos estamos inclinando más a los hombres que a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando los hombres esos nos cogen y nos desaniman, perdemos nuestra fe, están jugando con nuestra fe, están jugando con el amor que tiene Dios con nosotros. Nosotros no podemos permitir que ningún hombre juegue con nuestra fe. Entonces, mira lo que está diciendo aquí, que Efraín dice que Efraín está haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando Efraín vio su enfermedad, Judá su herida, Efraín fue, entonces ¿qué hicieron? Fueron a buscar la ayuda a Siria. Cuando ellos vieron que tenían problemas, ellos fueron a buscar ayuda a Siria. Entonces, él envió mensaje a rey Jared y le dijo, pero él no, el rey Jared no lo va a poder sanar a ellos ni curar. ¿Por qué? Porque es Dios. La ira de Dios está contra ellos. Dios va a estar como un león. Dios va a estar como un león para Efraín y va a estar como un leoncillo para la casa de Judá. Entonces, él mismo va a desgarrar su ira y arrebatará y los arrebatará y ellos no van a ser libres. Y dice que me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Entonces dice que hasta que ellos no se arrepientan, hasta que ellos no empiecen a buscar las cosas de Dios, Dios no va a dejar la ira de ellos, hacia ellos. Porque una de las cosas bonitas, ¿no?, que tiene Dios es que Dios es misericordioso y Dios no le gusta el pecado. Dios no ama a los pecadores, pero odia el pecado. Pero si tú eres un pecador y estás cometiendo pecado, ¿qué sucede? Si usted se arrepiente de corazón, Dios lo va a aceptar a usted. Mira lo que dice en el libro de Salmo. Vamos a ver lo que dice en el libro de Salmo, capítulo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Está diciendo que Dios es misericordioso, Dios perdona siempre y cuando usted lo busque a Él, siempre y cuando usted busque a Él. Mira, en el mismo libro de Salmos, mira lo que dice. En el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 34, dice así. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Entonces, fíjate lo que hacía cuando Dios lo hería a ellos de muerte. Entonces, ¿qué hacían? Ellos lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Entonces Dios le hacía todas esas cosas. ¿Para qué? Para que ellos vinieran hacia Dios. Eso no quiere decir de que Dios era malo, ni que Dios lo hacía. ¿Para qué? Para que ellos vinieran a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 27, dice así. Los que dicen al leño padre. Déjame ver. Ok.
al leño padre y a la piedra tú me engendraste, porque ellos me han vuelto la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. ¿Qué quiere decir? Que Dios perdona a todas las personas de que cometen pecados y se arrepienten. En este mismo libro, ¿no? En este mismo libro que estudiamos la semana pasada, en el mismo libro, Oseas, en capítulo 3, versículo 5, dice así: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor y su Dios, y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Entonces los castigos que hace Dios, ¿por qué Dios los castiga? Dios los manda. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que vengan a Dios. Y eso casi siempre sucede cuando las personas están, que tienen problemas. Cuando las personas tienen problemas, que las personas tienen necesidad, siempre las personas acuden, ¿quién? A Dios. Siempre acuden a Dios. Entonces vamos para el versículo del capítulo 6, que este es el último capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y dice así, capítulo 6. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Entonces fíjate cómo se están arrepintiendo. Entonces mira la respuesta que está dando el pueblo aquí. Ahora el pueblo dice, vamos a volver al Señor. Vamos a ver al Señor porque el Señor nos ha desgarrado. El Señor nos va a sanar. El Señor nos ha herido, pero nos va a vender, nos va a vender. Nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Entonces dice que conozcamos, que vamos a esforzarnos, vamos. Tenemos que esforzarnos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la hora, que todo lo que hace Dios es fuerte, todo lo que hace Dios es fuerte y es eminente. Todas las cosas que Dios hace son cosas que son verdaderas, son cosas que son puras, son cosas que son buenísimas. Entonces dice que como la lluvia y la primavera que riega, así son las cosas de Dios. Dios es buenísimo, Dios es amor. Vamos al versículo 4 ahora. Ok, entonces fíjate ahora como dice aquí, como empieza en el versículo 4, ¿no? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas, lo he matado con palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque más deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. Como bandido has hecho de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesina el camino de Siquén. Ciertamente han contaminado, han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel para también, oh Judá, has preparado una cosecha cuando yo te restauré el bienestar de mi pueblo. Ok, vamos a ver aquí lo que dice aquí en el versículo 4. Mira lo que dice en el versículo 4, ¿no? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Judá. Porque la lealtad, porque la lealtad es como nube manantial, como el rocío que temprano desaparece. Dice que la lealtad de Judá
la lealtad de Israel. La lealtad de Israel es como un rocío que temprano desaparece, que es una cosa que no es permanente, que es una cosa que es prácticamente pasajera. Esa es la lealtad que ellos tienen con Dios. Entonces dice que por lo tanto, ¿qué va a hacer él por medio de los profetas? Nos ha mandado matar con las palabras de mi boca, por medio de los profetas. Vamos a ver la que dice aquí. A ver, sí. Ok, mira, en este mismo libro de Jeremías, mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Por lo tanto, así dice el Señor, yo se los he hecho. Por cuanto ha hablado estas palabras, he aquí, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y lo consumirá. Ay, en este mismo libro también de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, dice así: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, como martillo que desplaza la boca. Entonces está diciendo que Dios, la palabra de Dios tiene fuerza, la palabra de Dios tiene fuerza, y todos nosotros lo sabemos, y todos los israelitas lo saben. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo con su palabra. Dios hizo el cielo con su palabra. Que se haga el cielo, se hizo el cielo. Que se haga la tierra, se hizo la tierra. Dios lo hizo todo con su palabra, y la palabra de Dios tiene poder. Fíjate, si la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios ha existido por muchos años y todavía sigue existiendo. Entonces, porque más dice de que él es más se deleita. Dios se deleita mucho más en la lealtad de las personas que los sacrificios, que tienen que ser leales a Dios, tienen que ser leales a Dios, porque hay personas que se sacrifican, hay personas que hacen sacrificios, pero no son leales a Dios, no son leales a Dios. Entonces él se conforma mucho más con el conocimiento de él que el holocausto, que las ofrendas. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ello, como Adán, han transgredido en el pacto. Allí me han traicionado. Entonces han traicionado a Dios. Dice que lo han traicionado y están haciendo como el pacto que Adán lo rompió. Dice, Galá es ciudad de malhechores, con huellas de sangre, como bandido acecho del hombre, de un hombre. Es la banda de sacerdotes que asesinan el camino, así que, y ciertamente han cometido iniquidad. Entonces, fíjate lo que está diciendo acerca de los sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran las personas que eran elegidos ¿para qué? Para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios. Pero mira aquí lo que está diciendo acerca de los sacerdotes, ¿no? Que es la banda de sacerdotes que están que asesinan el camino de Siquén. Mira, vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 9. Para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificio a Baal, andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Entonces, eso era lo que estaban haciendo esos sacerdotes. También en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 2, mira lo que dice: solo hay perjuria, mentira, asesinato, robo, adulterio, emplean la violencia y homicidio tras homicidio les suceden. Entonces, que los sacerdotes están haciendo cosas malas, cosas que Dios no le agrada, cosas que Dios no le enseñó, cosas de que Dios nunca, nunca, nunca permite ni permitirá, porque Dios es misericordioso, Dios es amor y Dios es libre, Dios es puro, Dios quiere que todas las personas hagan las cosas con pureza. Mira como dice aquí ahora, la casa, todas las personas, toda la casa de Israel se vistieron con cosas horribles, se prostituyeron y se contaminaron. Entonces, pero también, fíjate lo que le está diciendo a Judá, lo que le está diciendo a Judá: hay preparado una cosecha para ti.
¿Para qué? Para restaurarlo en su bienestar de mi pueblo. Mira cómo dice aquí en el versículo 11, que este es el último versículo de este capítulo 6, que es este libro, el último que vamos a estudiar hoy. Dice, para ti también, oh Judá, hay preparado una cosecha cuando yo te restaure el bienestar de mi pueblo. Entonces le está diciendo que cuando se ve, Dios es misericordioso. Fíjate que Dios lo está aquí castigando. Aparte que lo está castigando, le está diciendo que va a tener cosas buenas, que van a tener un buen bienestar, de que van a hacer cosas buenas lo que él tiene para él, siempre y cuando se arrepientan. Tienen que arrepentirse. Uno tiene que arrepentirse porque muchas veces nosotros hacemos muchas cosas malas y nos arrepentimos. Y entonces Dios, ¿qué nos hace? Que Dios nos castiga. Dios no le gusta el pecado. Dios no le gusta el pecado. Y la consecuencia del pecado, ¿qué cosa es? Que todos nosotros sabemos, es muerte. Y cuando nosotros estamos pecando, nosotros nos estamos separando de Dios. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos haciendo las cosas que no agradan a Dios. Y a Dios no le gusta nada eso, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, voy a terminar esta pequeña clase y ahí nos miramos la semana que viene, que vamos a comenzar en el versículo 7. Bueno, que tengan un bendecido día y espero de que pongan en práctica lo que hemos aprendido hoy. Bueno, hasta luego y bye bye.